Señor, conectarnos con el Señor. ¿Sabe usted que cuando nosotros cantamos, cuando nosotros adoramos, nos estamos conectando directamente con el cielo? Y hoy precisamente quiero compartirles un tema. No es sencillo porque es un tema complicado, pero si abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento, lo vamos a poder recibir. Es una palabra que viene de parte del Señor. Y hoy quiero hablarles acerca de la realidad del cielo. Y cuando estoy hablando de la realidad del cielo, estoy refiriéndome en un sentido espiritual a lo que tiene que ver con el reino de los cielos. El cristiano o el creyente vive en dos dimensiones. La primera dimensión en la que vivimos es, o el primer mundo en el que vivimos, es la dimensión natural. Es decir, lo que tiene que ver con este mundo, lo que tiene que ver con las cosas terrenales. Este cuerpo que Dios nos ha dado es para tener contacto con el mundo natural. En el mundo natural podemos abrazar, en el mundo natural podemos hacer cosas que en el mundo espiritual no se pueden hacer y viceversa. Pero esa es la primera dimensión en la que todos estamos, que es la dimensión natural, la dimensión de lo visible, la dimensión de lo que tiene que ver con este mundo, con las cosas de esta tierra. Y la segunda dimensión es la dimensión del reino de los cielos. Y en esta dimensión, o a esta dimensión espiritual, solo tienen acceso los hijos de Dios, aquellos que han depositado su fe, confianza y esperanza en Cristo Jesús. Solo los hijos de Dios tenemos acceso al reino de los cielos por medio de la fe. No hay otra manera. El reino de los cielos, cuando estoy hablando del reino de los cielos, usted se acuerda que Juan el Bautista, y bromeando con algunos amigos les decimos, no Juan el presbiteriano, no Juan el metodista, no Juan el pentecostés. Pero cuando Juan el Bautista predicaba, decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba diciendo Juan? Porque visiblemente no se veía el reino literal acercándose a la tierra, sino que la presencia de Dios misma había bajado y Jesús, que es Dios, la presencia de Dios, los milagros de Dios, la victoria de Dios, el poder de Dios se había acercado a este reino de lo natural o a este mundo natural para obrar de manera milagrosa. Cuando estoy hablando del reino de los cielos, me refiero a la autoridad de Dios ejerciéndose en este mundo natural. ¿Sabe usted que el mundo sería mejor si dejáramos que Dios lo gobernara? Este mundo sería perfecto. Por eso Jesús nos invita en el Padre Nuestro, nos invita a que nosotros invitemos a que la voluntad de Dios se haga en el cielo como en la tierra. Cuando estoy hablando del reino de Dios, estoy hablando del poder de Dios, de la presencia de Dios. Entonces, a este reino natural, celestial, al reino de los cielos, tenemos acceso cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Y en el reino de los cielos, amados hermanos, todo cambia. Yo a veces comento a algunas personas que el reino de los cielos es el reino de lo al revés. Y ahorita le voy a decir por qué. Por ejemplo, una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién podrá ser salvo? Cuando un hombre rico no pudo ser salvo, los discípulos se asombraron y le preguntan, ¿quién entonces podrá ser salvo? Y Jesús responde, lo que para los hombres es imposible, para Dios es
posible. Y cuando estoy hablando del reino de Dios, hermanos, en el reino de Dios las cosas son distintas. Por ejemplo, en el mundo el mayor, el más rico es el que enseñorea, pero en el reino de los cielos, ¿se acuerda que Jesús dijo que no era así? En el reino de los cielos el que quiera ser mayor tiene que ser el menor y tiene que ser el siervo. En el reino de Dios las cosas no funcionan como en este mundo. En este mundo te dan una bofetada y tú contestas con unas trompadas. Pero en el reino de los cielos es, si te dan en una mejilla, pon la otra mejilla. Si te quieren hacer ir con una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Es totalmente diferente. Entonces debemos ir entendiendo que las cosas en este mundo natural son de una forma y en el reino de los cielos es de otra forma, no es igual, no se rigen iguales. Además de todo esto, les decía que hace unos momentos los discípulos dijeron, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús respondiendo dijo, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y quiero decirle que en el reino de Dios, en el reino de Dios hay posibilidades. Es decir, que lo que para este mundo es imposible, para Dios es posible. Lo que para ti es imposible, lo que tú ves como algo inalcanzable, lo que tú ves como algo que nunca se dará, cuando venimos al reino de los cielos, cuando accesamos al reino de los cielos, hay posibilidades. Yo no sé si usted alguna vez en el mundo natural ha enfrentado una realidad, porque es real. Alguien dijo, esto del virus no es real. No, sí es real. Mata gente. Hay personas que están mal. Hay personas que están entubadas. Hay personas que la están pasando verdaderamente mal. Ahora, yo no sé si usted alguna vez en este mundo natural ha enfrentado una realidad dura, una realidad cruda, algo que es real. Cuando viene el médico y te da un diagnóstico con un cáncer terminal, es real. Los estudios, las pruebas médicas lo dicen, lo declaran. Y el recibir un diagnóstico así en el mundo natural te derriba, te manda a la lona. Sin embargo, cuando yo vengo, me congrego y escucho la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios activa mi fe. Cuando yo vengo y me congrego, mi fe se activa, mi fe se fortalece y la fe me permite entrar en la atmósfera de lo divino, en la atmósfera del poder de Dios, en la atmósfera de la presencia de Dios, donde Dios es capaz de obrar un milagro. Y nosotros tenemos testimonios. Yo mismo soy testimonio de gente que ha sanado de alguna enfermedad fuerte. Pero todo eso ocurre en el reino celestial. Es decir, el mundo natural tiene una realidad, pero en el reino de los cielos todo es posible. Todo es imposible. Lo imposible en el reino de los cielos puede llegar a ser posible. Usted que ha perdido la esperanza en su hogar, en sus hijos, usted que ha perdido toda ilusión, usted que ha perdido toda esperanza, no pierda su esperanza, porque al entrar en el reino de los cielos, lo que para usted es imposible en el reino puede ser posible. ¿Alguna vez se ha encontrado con imposibilidades en esta tierra? ¿Con imposibilidades en su vida? Pero cuando vengo a Dios, cuando clamo a Dios, cuando intercedo a Dios, las cosas, cuando me meto en su presencia, las cosas comienzan a cambiar. Un día los discípulos estaban discutiendo de quién sería el mayor en el reino de los cielos, y Jesús está escuchando lo que dicen sus discípulos y toma un niño y les dice, miren, en el mundo natural el mayor es el que manda, pero en el reino de los cielos no es así. ¿Se da cuenta cómo todo cambia
en el reino de los cielos. En el mundo natural, en la dimensión de lo natural, las leyes humanas se equivocan. Las leyes humanas no son perfectas. De hecho, hay corrupción en las personas que dirigen la ley. Por ejemplo, en nuestro país. Nuestro país es uno de los países más corruptos a nivel mundial. Es muy fácil sobornar al policía, es muy fácil sobornar a un agente. Hay gente que soborna con mucho dinero a los jueces. Se ha dado cuenta cómo en los últimos años han habido escándalos de personas que estaban de alto rango involucradas en la corrupción. Bueno, en la ley de lo natural, el ladrón, el violador, el que quebrantó la ley, es posible que a veces escape a la ley humana. Porque las leyes humanas son corruptibles. Pero las leyes en el reino de Dios se rigen de otra manera. Hay justicia. Por eso la palabra del Señor dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. El que quebranta la ley de Dios a veces parece que ya se salió con la suya, que no le pasó nada malo, pero Dios dice: no, yo obro en justicia. Las leyes del cielo son justicias y el Señor obra justicia completa. Una ocasión el Señor los discípulos iban remando en el mar de Galilea y se encontraron una tormenta en la noche y parecía que la barca se hundía, y de pronto se aparece Jesús caminando sobre las aguas y les dice: no teman, soy yo. Y se da cuenta cómo en el reino de los cielos, o Dios mismo no está sujeto a las leyes humanas, ni siquiera a las leyes de la física, porque físicamente es imposible que alguien pueda caminar sobre el agua, ya que es un líquido, y quienes caminamos sobre el agua o intentamos caminar, pues somos sólidos, y lo sólido tiende a hundirse de acuerdo a la ley de la gravedad. Es una ley física. Sin embargo, el reino de los cielos, o Dios, es tan poderoso que Él no está sujeto a las leyes científicas del hombre. En el mundo de Dios, en el reino de los cielos, hay otras leyes, hay otros principios. Por ejemplo, en el mundo natural, las religiones, todas las religiones alrededor del mundo, usted nombre la que quiera: hinduismo, budismo, judaísmo, catolicismo, todas las religiones que existen en el mundo natural te dicen: haz esto, haz aquello, haz el otro, haz buenas obras, confírmate, bautízate, guarda los mandamientos, guarda los sacramentos, necesitas abstenerte de estos alimentos, córtate el cabello así, o usa cierta ropa de esta forma. Y en el mundo natural, las religiones te llevan a querer ganarte un lugar en el cielo o en la otra vida a través de las buenas obras. Sin embargo, en el mundo de lo espiritual no es así. En el mundo de lo espiritual, las escrituras nos dicen que para poder entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Pero para poder accesar al reino de los cielos y tener un lugar con Dios después de morir, eso se consigue, eso se logra solo por creer, recibir y poner nuestra fe y confianza en Cristo Jesús para ser salvo. No portarse bien, no ir a una iglesia para salvarte. No portarse bien, porque portarse bien viene como resultado de que Jesús está en mi corazón. Pero eso es en el reino de los cielos. Hay un principio que quiero enseñarle muy rápido por los próximos minutos en el mundo natural, o del mundo natural, que es este que vemos, al mundo espiritual. Para que usted me entienda, para poder llegar de aquí al reino de los cielos, a la atmósfera donde Dios está obrando, hay un espacio en medio que van a quedar, ahorita lo voy a decir, pero la alabanza, la adoración, la oración que se hace en el mundo natural, porque todo eso lo hacemos aquí en el mundo natural, pero tiene
que llegar hasta el reino de los cielos. Pero para que lo que yo estoy haciendo aquí, sea que estoy alabando, sea que estoy adorando, sea que estoy orando, para que llegue al reino de los cielos, tiene que atravesar los aires, ese espacio intermedio. Y eso no es una buena noticia, porque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Este principio lo podemos ver en la vida de Daniel. Si usted ve, Daniel era un hombre consagrado, era un hombre de ayuno, era un hombre de oración, era un hombre que estaba orando por la revelación de Dios, por un misterio que no entendía, y él está orando en el mundo natural. Y su oración está llegando al reino de los cielos. Pero su oración tardó 21 días porque había un demonio principal que estaba impidiendo que su oración llegara a donde tenía que llegar. Y esto es algo muy importante. Por eso es que yo le voy a decir esto con todo mi corazón, que aunque no es una doctrina, es un principio que vemos en la palabra. Hay oraciones de muchos de nosotros que ni siquiera llegan a Dios y se quedan nada más en el mundo intermedio. Y ahorita le voy a decir por qué. Pero Daniel hizo esa oración, era la consagración de Daniel, la oración de Daniel era fuerte, y de tal manera que la oración pudo llegar a donde tenía que llegar, y la respuesta también. De hecho, tal vez usted no lo sabía, pero cada vez que nos ponemos a orar, cada vez que nos ponemos a adorar y cada vez que nos ponemos a alabar, ¿sabes que hay una guerra que se desata en el cielo entre los demonios y nuestras oraciones? Eso es una guerra. Y no lo vemos porque esto es algo espiritual. Por eso cuando nos reunimos como iglesia, nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra oración tiene más fuerza para poder llegar a donde tiene que llegar. ¿Has notado cuántas luchas enfrentamos para hacer algo espiritual? Es más, algunos se enfrentaron esta mañana, o alguna vez has enfrentado justo antes de salir para la iglesia. El diablo anda poniéndonos enojados unos contra otros. ¿Les ha pasado? No, a ustedes no. Nada más a los que están en el Face. Es increíble cómo cuando yo quiero venir a la iglesia se pone como diablo, se pone como diabla, se pone un ambiente tenso, hay maldiciones, hay enojo, se acuerdan de la mamá el uno del otro, se dicen unas maldiciones grandes, y el diablo lo que está, tú no sabes, pero lo que está tratando de hacer es evitar que tú hagas lo espiritual en el mundo natural. Te quiere desanimar desde aquí. Cuando te pones a orar, es increíble cuando nos disponemos a orar o a leer la palabra, cómo el diablo va a hacer todo lo que pueda. Los perros van a ladrar, el nieto va a ponerse como Chucky, el teléfono no va a dejar de sonar, de repente te entra un sueño pero terrible que justo dices, bueno, no voy a orar porque me siento cansado, tengo sueño, y de repente se te quitó y te pones a ver la televisión. Pero todo eso es porque el diablo no quiere que tu adoración, tu alabanza y tu oración lleguen al reino de los cielos, donde tienen que llegar. Porque si llegan al reino de los cielos, si llegan a la presencia de Dios, va a haber un mover, va a haber una respuesta. Algo bueno va a suceder. Pero por eso es que el diablo hace mucho trabajo por ello. Ahora, entonces las cosas van a quedar así. Entonces hay un mundo material, hay un mundo de lo natural, es este mundo donde nosotros estamos, pero arriba de nosotros está el mundo de las huestes espirituales de maldad, en los aires. Pablo nos habló de eso en Efesios 6. No tenemos tiempo esta mañana, pero es el mundo de las huestes espirituales de maldad, todos los aires.
Y luego entonces está el reino de los cielos, el reino donde habita el Señor. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Entonces, para que mi oración que yo hago en el mundo natural, mi adoración que yo hago en el mundo natural, mi alabanza que yo hago en el mundo natural, para que lleguen al reino de los cielos, tiene que atravesar el mundo de las huestes espirituales de maldad. Ahora, ¿sabes tú que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Te voy a hacer una declaración. Esta semana el diablo estuvo rugiendo queriéndote devorar. Hueles a carne asada. Para el diablo. Ahora, ¿por qué no me ha devorado? Y la razón que no me ha devorado es porque Dios no lo ha dejado. Gloria a Dios. Alguien puede decir amén a eso. Él me quiere tragar y conmigo batalla. Es como ir al, si me tragas, si me devoras, es como ir al sirloin stock, para el diablo, porque tengo mucho que comer. Pero eso es algo real. Si no me ha devorado es porque Dios no se lo ha permitido. Y gracias, aunque Él trata y trata y trata, es importante que yo esté en la presencia del Señor, en la protección del Señor. Pero Él trata de devorarnos. Ahora, ¿cómo sabemos de esta realidad? O más bien la pregunta es, ¿cómo hacemos para pasar de la realidad natural, o sea, de este mundo, a pasar a la realidad de Dios o al reino de los cielos? Porque no está tan fácil como parece. Porque lo que yo hago, otra vez, mi oración, mi adoración y mi alabanza que yo hago en este mundo natural tiene que llegar hasta allá, hasta donde está Dios. Pero en medio hay un mundo de huestes espirituales de maldad. Y esta mañana vamos a ver cómo entrar a ese lugar. Y gracias por escuchar la introducción. Ahora sí vamos a la palabra. Algunos están diciendo, bueno, el pastor ahora no va a leer la Biblia, cada vez va más mal, pero no. Dice Santiago 5:16 en la versión de la Reina Valera versión 60. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz, otra vez, la oración eficaz del justo puede mucho. Sin duda, algo que nos va a conectar con el reino de los cielos tiene que ser una oración fuerte y eficaz. Y ahorita vamos a hablar de eso. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró, ¿cómo oró? Háblenme fuerte. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años. Es decir, Elías era como usted, era como yo, tenía debilidades, tenía tentaciones. Sin embargo, la oración de Elías era tan fuerte que llegaba hasta Dios, Dios la recibía, Dios la escuchaba y Dios la respondía. Él oraba para que no lloviera y no llovía. Él oraba para que lloviera y llovía. Él oraba para que descendiera fuego y descendía fuego. Él oraba para que no cayera fuego y no caía fuego. Era un hombre de oración. ¿Cuál era el secreto? ¿Qué era lo que tenía Elías? Que su oración pasaba directamente al reino de los cielos. No se atoraba para nada en el mundo de las huestes espirituales. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La respuesta está en orar fervientemente. ¿Orar cómo? Fervientemente. ¿Qué es algo ferviente, amados hermanos? Algo ferviente es algo que tiene fuego. Es algo intenso, algo que quema. De tal manera que cuando yo oro, debo orar fervientemente. Si yo adoro, debo adorar fervientemente. Si yo alabo, debo alabar
fervientemente. Y amados hermanos, por esa razón es que nuestra oración, nuestra adoración y nuestra alabanza nada más se hace en lo natural y se queda en los aires con las huestes espirituales de maldad, porque no hay fervor. Vea cuáles son nuestras maneras de orar. Y Señor, te pido que, ahí te encargo, Señor, que esas son nuestras oraciones. Vea nuestra forma de adorar. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste al adorar? Vea nuestra forma de alabar. Somos tan secos, somos tan estoicos en nuestra manera de alabar, de adorar a Dios. Y si yo quiero que lo que yo haga llegue al Señor, tendrá que ser fervientemente. Esto quiere decir que lo hago con fuego, con intensidad, con propósito, con ganas. Si usted estudia en la Biblia, ¿verdad? Esto es fervientemente, hacerlo con fuego lo que hacemos. Analícese usted, ¿cuál es su manera de orar? Somos muy pasivos en nuestras oraciones. Y luego nos preguntamos, ¿por qué Dios? Y mira, tú puedes chillar, pero chillar no va a cambiar las cosas. Tú puedes lamentarte, jalarte de los cabellos, pero eso no va a cambiar las cosas. Lo que va a cambiar las cosas es una oración ferviente que se haga en el mundo natural, pero que lleva intensidad, calor, fuego, para traspasar el mundo de las huestes espirituales de maldad y llegar al reino de Dios, para que Dios la reciba, la escuche y la conteste. Amén. Vea usted, yo mismo, cómo es mi manera de orar, cómo es mi manera de adorar, cómo es mi manera de alabar al Señor. Decía, si usted estudia en la Biblia el tabernáculo de Moisés, que era un tabernáculo movible, estaba compuesto del patio, del lugar santo y del lugar santísimo. Cuando usted entraba al lugar santísimo, bueno, solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, con ciertas características el sumo sacerdote. Y dentro del lugar santísimo usted va a encontrar tres cosas en el tabernáculo de Moisés. Iba a encontrar la mesa de los panes de la proposición, iba a encontrar el menorá o el candelabro o el candelero de 7 manos hecho de oro, y iba a encontrar el altar de incienso. Lo que hacía el sumo sacerdote al entrar al altar de incienso era quemar incienso, pero el incienso, según Apocalipsis, nos dice que representaba las oraciones de los santos que suben a Dios. Pero para que el incienso suba y el humo el aroma del incienso suba, ¿qué debe de haber? Fuego. ¿Sí me está entendiendo? Nuestras oraciones no tienen fuego. Nuestras oraciones son sin intensidad. Apocalipsis nos dice que la gente en el tiempo de la gran tribulación, los santos oraban, y algunos eran muertos o serán muertos en ese tiempo. Y dice la Biblia que las oraciones de los justos subían como incienso. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque había un dolor, pero en la gran tribulación habrá dolor, habrá intensidad, habrá persecución, y eso provoca que la oración del pueblo de Dios sea hecha con intensidad. Porque a propósito, ¿sabes cuándo es cuando podemos orar intensamente? Cuando tenemos una aflicción, cuando tenemos una situación imposible. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? La oración, escuche esta declaración: la oración sin intensidad es inútil. La adoración sin intensidad no será recibida.
La oración, amados hermanos, debe estar ardiendo, debe tener propósito. La oración no puede sobrevivir en una atmósfera de invierno y de frialdad. La adoración no llega cuando hay frialdad. La alabanza no llega cuando hay un ambiente de una atmósfera de invierno. Jesús nos dijo que era necesario orar siempre y no desmayar. ¿Sabes por qué estás desanimado? ¿Sabes por qué estás desmotivado? No es por la iglesia, no es por el pastor, es porque no estás orando de manera correcta, fervientemente. Por eso desmayamos. Por eso échele fuego a su oración. Échele fuego a su alabanza, échele fuego a su oración, a su alabanza, a su adoración. ¿Para qué? Para que llegue directamente al reino de los cielos, a la presencia de Dios, donde lo imposible empieza a ser posible. Porque si no hay fuego, si no hay intensidad, si no hay fuego que mande la oración, no va a pasar. Eso, cuando la oración llega, cuando la adoración llega, cuando la alabanza llega, baja a nosotros eso a través de bendición en mi vida. Entre más incienso yo quemo, más bendición llega a mi vida, hablando de oración. Más bendición tendrán las personas que yo amo. Este es un versículo tremendo. Si hermano Evan me ayuda con el teclado. Les encantan estas predicaciones porque son tan chiquitas, ¿verdad? Enoque es el único que se goza y es el único que dice amén. Pero dice, fíjense qué tremendo esto. Y Cristo en los días de su carne. O sea, hablando cuando Él habitó en el mundo natural. Porque en el mundo natural solo puede ser habitado a través de este cuerpo. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, ¿con qué, hermanos? Con gran clamor y lágrimas que le podían librar de la muerte. Fíjense cómo eran las oraciones de Jesús. Eran ruegos de clamor y de lágrimas. Es decir, que Jesús oraba con intensidad, con fuego. Y la oración de Jesús no era estorbada para nada. Y alguien puede decir, bueno, es que era Dios. No. Pero Él era carne como tú y yo. Por eso Él entendía la oración ferviente. Jesús, Cristo, oró fervientemente, oró con mucha leña, oró con mucho fuego para que su oración no tuviera estorbo. Y tú ves, todas las oraciones de Jesús fueron contestadas por el Padre. Cada vez que tú y yo oramos, cada vez que tú y yo adoramos, cada vez que tú y yo alabamos, lo hacemos en el mundo natural, pero hay unas huestes espirituales que están estorbando. Y yo necesito que mi oración, mi adoración y mi alabanza lleguen hasta el reino de los cielos. Por eso yo quiero esta mañana, quiero que se ponga de pie. Quiero que se ponga de pie ahí en donde usted nos está viendo. Vamos a cantar, creo en ti, hermano. Y vamos a cantarle a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a cantarle a Dios con fervor. Vamos a alabar con fervor. Vamos a orar con fervor. Yo puedo estar orando. De hecho, ¿sabe usted que los cantos son oraciones hechas a Dios? Y vamos a hacerlo de manera fervorosa. Próxima vez que dobles tu rodilla para orar, hazlo fervientemente. Cuando cantes, hazlo fervientemente. Cuando adores, cuando alabes, hazlo fervientemente. Y esta mañana nosotros lo vamos a hacer así. Si quieres dejar así, déjalo grabarlo. Y vamos a cantar Creo en ti. Vamos a hacerlo fervientemente en esta mañana. Con todo su corazón, dígale al Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Hágalo fervientemente. Maravilloso Jesús, milagroso Señor,
Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Vamos, dígaselo al Señor. Creo en ti. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás. Hágalo fervientemente, hermanos. En mí, con fuerza, hermanos. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Vamos a cantar una vez más. Dice: quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dígale: creo en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás en mí. Creo en mí, en ti, Jesús, y en lo que harás, y en lo que harás en mí, en mí. Vamos, cántelo fuerte. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Vamos, ahí donde está, comience a orar. Tienes una petición, tienes una necesidad, comienza a orar ahí en tu lugar, ahí en tu casa, ahí en ese sillón donde estás, ahí en esa mesa, en la silla donde estás. Empieza a orar, pero que no sea una oración fría, una oración indolente, sino una oración fervorosa, una oración hecha